David y Betsabé. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11:27. Lectura bíblica. Segunda de Samuel 11 del 1 al 27. Concepto clave. Como hijos de Dios, no podemos dejarnos dominar por el pecado. Aunque el mundo te engañe y te brinde justificaciones para hacer lo malo, nunca hay justificación para el pecado. Por la gracia y la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Solo por Él tenemos vida eterna y ya no somos esclavos del pecado. Debemos vivir para su gloria y no dejarnos dominar por nuestros deseos carnales que nos van a llevar a pecar. Introducción. David fue coronado rey de Israel. Vio cumplidas las promesas de Dios, quien engrandeció su reino por amor a su pueblo. En la vida de David vemos el poder de Dios, respaldándolo y entregándole victoria tras victoria. Finalmente, Israel tenía un rey conforme al corazón de Dios, un rey que no se envaneció, sino que dependía de Dios en todo lo que hacía, que vivía como un hijo de Dios. A pesar de su fama y su poder, él fue justo y administraba con equidad lo que Dios había puesto en sus manos. Desarrollo. En la historia de hoy, vemos que a pesar de que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y que había sido bendecido en gran manera, cayó en pecado. Dejó que sus emociones lo dominen y aprovechó el poder que tenía para conseguir lo que quería. Sin embargo, las consecuencias del pecado quedan, y no conforme con lo que había hecho, quiso ocultar su pecado a través de mentiras y planes astutos que lo llevaron a asesinar indirectamente a un hombre. En el cercano oriente, los reyes salían normalmente a la batalla en la primavera, debido al tiempo y abundancia de alimentos por el camino. Sin embargo, David envió a Joab, el general de su ejército, con sus soldados mercenarios y el ejército de Israel, para que persiguieran en batalla a Amón. David se quedó en Jerusalén. Quedarse en su casa en estas circunstancias no era la práctica usual de David, lo cual implica que David no había hecho lo correcto. Betsabé era una vecina del rey David, quien mientras tomaba un baño en su patio fue objeto de tentación para el rey David. David tomó a la mujer de Urías, haciéndose culpables de adulterio. La evidencia de este pecado fue un embarazo. David, con la intención de esconder su pecado, intentó que Urías fuera a su casa y durmiera con su esposa, de modo que pareciera que había engendrado al niño, lo que ahorraría la vergüenza pública y la posible muerte de Betsabé. Con el deseo de ser un ejemplo de lealtad a sus soldados que seguían en el campo de batalla, Urías no se aprovechó de la indigna invitación del rey, pero al ver fracasado su intento por encubrir el pecado, David planificó su asesinato, aprovechando la sólida lealtad de Urías. Conclusión. El pecado por lo general es progresivo, así que debemos tener mucho cuidado de los pasos que damos hacia él. Cuando caemos en pecado, esto nos va a llevar a seguirnos hundiendo en él y finalmente seremos dominados por el pecado. Como hijos de Dios, no estamos exentos del pecado, pero estamos llamados al arrepentimiento. Cuando caemos inmediatamente debemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y confesarlo ante Él. Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad.
No dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros. Vivamos para la gloria y honra de Dios. Contesta las siguientes preguntas. ¿A quién David envió con sus soldados mercenarios? ¿A Urías? ¿A Joab, el general de su ejército? ¿A Abimelech? David tomó a la mujer de Urías haciéndose culpables de adulterio. ¿Esto es verdadero o falso? David, con la intención de esconder su pecado, intentó matar a Betsabé, matar al hijo engendrado con Betsabé, que Urías fuera a su casa y durmiera con su esposa. David planificó el asesinato de Urías, aprovechando su sólida lealtad. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu amor y fidelidad a pesar de lo que soy. Gracias porque tú me amaste antes de la fundación del mundo y enviaste a tu Hijo a salvarme en el peor momento de mi vida, cuando estaba perdido en delitos y pecados. Gracias, Señor, porque todo lo tengo por tu gracia y tu amor. Señor, perdóname por mis ofensas hacia ti. Limpia mi corazón y permite que mi vida te sea agradable. Señor, no permitas que el pecado se enseñoree de mí. Ayúdame a vivir cada día de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.